Bueno, hoy te voy a contar lo que, a mi entender, la película 1985 esconde abajo de la alfombra. Este fin de semana la vi, a 1985. Lo primero que quiero decir es que no voy a hacer una crítica cinematográfica, por decirte de alguna manera. Y lo que te quiero decir es que la verdad me encantó la película, ¿eh? Está buenísima como peli. El guión atrapa realmente, la narrativa es muy interesante, con un tema tan difícil incluso hasta te hace reír por momentos, tiene grandes actuaciones y tiene el talento de un director que, la verdad, en hacer de un juicio un hecho artístico, que de alguna u otra forma vuelve a instalar en el presente uno de los momentos más dolorosos que tuvo nuestra historia y sobre todo nuestra historia reciente. A mí siempre me pareció muy injusto o muy salame cuando las críticas a un hecho artístico pasan por decir, no sé, en vez de tal cosa, ¿por qué no hicieron tal otra? O ¿por qué no plantearon tal cosa y demás? Y uno dice, bueno, loco, estar ahí, el tipo eligió eso, hizo eso, ¿y qué le vas a criticar? Bueno, hoy voy a caer en esto, que no me gusta cuando lo veo en una crítica artística, pero la verdad que no voy a hacer una crítica artística. Y no me voy a referir a eso, no te voy a decir que me parece bien o mal la actuación de uno o el ritmo y demás. Hoy lo voy a hacer porque me parece que hay una deliberada decisión en la película de excluir de este guión histórico el hecho más importante de lo que ocurrió, que es el por qué, o mejor dicho, el para qué. ¿Para qué los milicos llevaron adelante la más sangrienta dictadura militar que recuerde nuestra historia? Siempre va a ser sano para la memoria de un país recordar hasta qué punto los milicos estuvieron dispuestos a ofender la misma condición humana de los habitantes del país. Siempre. Porque el horror fue tal que el nunca más realmente se terminó transformando en un clamor popular. Pero estas bestias inhumanas no secuestraron y torturaron solamente por el regocijo del horror. La violencia del Estado se llevó adelante para impedir un plan económico que diera vuelta al rumbo del país. Los animales, los asesinos, los torturadores, los que robaron bebés, en realidad fueron los dueños de la Argentina. Los milicos solamente fueron sus empleados. Y de esto, en 1985, en la película, hay un silencio que la verdad aturde. Y un silencio que va en línea con el silencio que instalaron los dueños del país todo este tiempo y todo el tiempo que les fue posible desde sus aparatos de comunicación. Y es lógico el silencio, ¿eh? Porque el silencio les permite seguir escondidos, pero sobre todo les permite seguir reciclando ese plan económico todo este tiempo, inclusive durante la democracia. La verdad que bienvenida 1985, ¿eh? Porque refresca socialmente el horror. Bienvenida porque está muy bien hecha como película y se ha transformado en un fenómeno masivo. Bienvenido eso. Bienvenida a 1985 también porque nos da el pie para poder volver a hablar de esto. Pero no es bienvenido ese silencio histórico. Lo mismo que el silencio que hay respecto de todo el laburo que hicieron los organismos de derechos humanos y las madres y las abuelas, ¿eh? Está muy bien todo lo que cuentan del fiscal Estracera y de su equipo de jóvenes que se pusieron a laburar y a encontrar pruebas sin el trabajo previo de madres, abuelas, el CELS, etcétera, 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 no podrían haber hecho una mierda. Y eso tampoco aparece en la película como tal. Apenitas ahí alguna cosita. O sea, no es que descubrieron la pólvora en 4 meses y juntaron las pruebas. Las pruebas las habían colectado todos estos otros, ¿no? Que inclusive poniendo en riesgo durante el mismo proceso militar, se pusieron a juntar pruebas antes. Yo la verdad que creo que en este caso el silencio no creo que sea por complicidad, ¿eh? Pero es tan evidente que se le parece bastante. Ahí sobrecaliente, después de terminar de ver 1985, volví a mirar la historia oficial.
este mismo fin de semana, nada más. Cosa que recomiendo hacer fuertemente. A los que no la vieron, por supuesto. La Historia Oficial, la película que ganó el Oscar a la mejor película extranjera. A los que la vieron, les recomiendo volver a recordar. A mí me gusta siempre, Eduardo Galeano usaba el término que recordar es volver a pasar por el corazón. Bueno, volver a ver la Historia Oficial ahora para mí fue volver a pasarla por el corazón en la historia. La Historia Oficial fue hecha en 1985 y también es una gran película. De hecho, le valió, como te decía, el premio Oscar, pero además cuenta con una claridad conceptual sobre el fenómeno histórico, aún sin la distancia lógica que nos da el paso del tiempo. En la Historia Oficial no solo queda en claro el horror de las bestias de uniforme, también muestra el juego de los verdaderos artífices de esta barbarie. En la Historia Oficial está la Iglesia apañando, escondiendo y justificando. También están los grandes medios de comunicación, aportando blindaje, aportando propaganda. Y también están los verdaderos dueños de este país, destruyendo la vida económica de todo un pueblo y quedándose con las riquezas y fugándolas y haciendo dólares con sus pares los empresarios norteamericanos. Fue un genocidio, fue un plan sistemático de muerte y de horror, como dice Darín, interpretando muy bien, volviendo a la película 1985 al fiscal Estracera. Pero fue un plan continental, diseñado en Estados Unidos y sostenido por los dueños de este país. Mientras el imperio se garantizaba de granos y de materia prima e imponía ese capitalismo tramposo y salvaje, las familias, dueñas de todo en este país, se quedaban y fugaban las riquezas. Los acusados por Estracera en el juicio fueron simplemente la mano de obra asesina de los mismos que hoy monopolizan los alimentos y extorsionan con los granos guardados en los silobolsas. Ayer, igual que hoy, los medio pelo con medio silobolsa y media expectativa aspiracional a ser como ellos, siguen siendo cómplices ignorantes de lo que pasa. Con este olvido histórico, 1985 perdió, a mi entender, una buena oportunidad para que el pueblo haya tenido acceso a la verdad histórica. Es ese silencio constante lo que permite que ese mismo plan económico de Martínez de Oz del 76 se siga reciclando una vez y otra vez y otra vez e intente volver al país en cada proceso electoral. Solamente vamos a tener un país normal cuando tengamos conciencia que ese país injusto y desigual se va a terminar cuando le digamos a ese modelo económico nunca más. Esta es la película que usa la 1985. Se llama Nunca Más. Y no es casualidad. Tampoco habla del modelo económico. Lanzó una memoria en este río